Ya todos sabemos que Juan Reynoso no va más como técnico de la selección peruana y estamos a la expectativa de que esto se oficialice y por supuesto de que a partir de ahí se empiece a buscar al nuevo técnico para la selección peruana. Un técnico que va a tener que sacar del fondo de la tabla de posiciones de las eliminatorias de Conmebol a esta selección nacional. Pero aquí he enumerado 5 puntos por los que yo considero que Reynoso cavó su tumba, ¿no? Y el primero tiene que ver, por supuesto, con los resultados. Hay que objetivizar siempre el comentario. En el fútbol, tú, yo, ustedes, todos tenemos una mirada diferente de lo que pasa en un campo de juego. Siempre. Siempre tenemos una mirada diferente y por eso se generan tantas discrepancias. Pero hay algo que sirve y mucho para objetivizar el comentario. Todo lo que ven ustedes, yo, la gente en general, todos los futboleros, los no futboleros también, es subjetivo, porque cada uno tiene una opinión. Ahora, la manera de objetivizar el comentario se hace siempre a través de ¿qué? De los números, porque los números son inobjetables. Nadie puede ir contra el número. 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3. Aquí no significa algo diferente lo que tiene que ver con explicar algo desde la estadística, que se usa en el primer mundo y en todos lados. Entonces, desde los números, ¿qué podríamos decir? Uno, que la tabla no miente, por supuesto. Perú es último de manera merecida. ¿Por qué? Porque no ha merecido ganar ningún partido. Por ejemplo, ahora hemos sumado 2 puntos. 2 puntos para ser últimos, o sea, décimos, en la eliminatoria de la Conmebol. ¿Qué más? Hemos sumado un gol a favor. Un gol a favor. Hemos jugado, si quieres redondear de lo que significa buen partido, un buen tiempo de 12 posibles. Porque después uno puede decir, el segundo tiempo contra Paraguay, jugando con 10, ¿se jugó bien? Sí, bueno, se jugó bien. Se jugó bien, pero eran otras condiciones. Se jugó bien a partir de lo defensivo. Y ojo, no nos hicieron gol por demérito de, en ese entonces, del equipo de Barros Esqueloto. No por mérito peruano. ¿Nos paramos mejor? Sí, pero nos siguieron generando situaciones, nos siguieron creando situaciones y tranquilamente podríamos haber merecido perder en el primero y en el segundo tiempo de aquel partido. Y contra Brasil creo que sí se defendió bastante bien, mucho mejor que en otros compromisos en general, pero en definitiva solamente se hizo bien esa parte. No redondeamos un buen partido, independientemente de la altura y la jerarquía del rival, con lo cual estoy poniendo por eso 1 de 12 posibles. Desde los números, pues entonces hemos sumado 8 goles en la era Reynoso, de los cuales 7 han sido en amistosos, uno solo en eliminatorias. De esos 8, 4 fueron a El Salvador, un equipo que evidentemente lo vemos muy, muy por encima del hombro porque no necesariamente fue un rival como para medir la importancia que había del colectivo y del individual de esta selección peruana. Entonces, resultados, dos empates y 4 derrotas. Desde los resultados es inobjetable. Ese es el punto número 1. No le juegan a favor, sino totalmente en contra a Juan Máximo Reynoso como técnico de la selección peruana. El punto número 2 tiene que ver con las contradicciones y también algunas mentiras que ha tenido lamentablemente Juan Reynoso a lo largo de este periplo que tiene como seleccionador. Hasta ahora, seleccionador. Sabemos que se va a ir Juan Reynoso, pero por ahora sigue siendo el seleccionador. A ver, aquí también voy a incluir lo que tiene que ver con la falta de respeto, ¿no? Porque yo recuerdo y siempre hago hincapié en esta acción en la que Reynoso y el equipo de Perú vuelven de la gira asiática y en el aeropuerto cuando los periodistas, nuestros colegas, intentan tener una conversación con él los despreció, él los invitó a salir, a no seguir con lo que estaban haciendo, pero de una manera poco adecuada, porque nada le hubiese costado a Juan Reynoso en ese momento decir, muchachos, discúlpenme, no es el momento ni el lugar para conversar, les prometo que hago una conferencia de prensa la próxima semana, más tranquilos y conversamos de lo que pasó. Gracias, igual les agradezco que estén aquí. Listo, ya está, pero ¿qué pasó? Todo lo contrario. ¿Quién los ha llamado? Nadie los citó aquí. Hay que darle nivel a la selección. Mensajes que no suman. No suman porque de una u otra manera ya la prensa la pones en contra, porque de una u otra manera ya el espectador,
también lo pones en contra. Oye, ¿qué le pasa a Juan Reynoso? ¿Por qué responde así? Si no le hicieron nada malo. ¿Entienden? Entonces ya desde ahí empezaba a mostrar una cara diferente a la que nos había mostrado en el inicio, que tenía que ver con que parecía que había un cambio dentro de su personalidad. Luego está lo de los 60 minutos, un mensaje totalmente innecesario. Un mensaje totalmente innecesario. Esto de que hay jugadores peruanos, ¿no? Que no rinden más de 60 minutos y hoy se reflejó en Sanelato, hablando de lo que fue el partido contra Argentina en Lima, en la que mencionó incluso a los 50 minutos Franco estaba liquidado. Lo mismo hizo en el último partido en Lima contra Venezuela, que dijo, lamentablemente los jugadores en sus respectivos clubes no están pasando por un buen momento, no tienen continuidad y lamentablemente no podemos sostener 90 minutos con muchos de ellos. Hay verdades, decía Bielsa, que tienen que ser contadas en público siempre y cuando esa verdad le ayude al grupo en general, al colectivo. Cuando tú dices una verdad en público que solamente tiene como consecuencia limpiarte, que tú quedes bien, pues entonces no se dice. Y Reynoso ha dicho muchas de estas verdades que debería haber callado por el bien del grupo. Y no solamente eso, porque ustedes me dirán, pero de repente el grupo funciona bien, Horacio, o sea, no se ha malentendido ninguna de las declaraciones de Juan Reynoso. Bueno, puede ser, pero en definitiva, no habla bien del técnico hacia afuera, si quieren, hacia lo que significa la prensa, el hincha, que es lo más importante. El hincha es lo más importante de todo en esto. Entonces, cuando tú al hincha le das una imagen de alguien que utiliza verdades para limpiarse, para no asumir una responsabilidad, porque en la última conferencia nunca asumió una responsabilidad de lo que ha pasado en estas 6 fechas y los 2 puntos y ser últimos de la tabla en Sudamérica, sino lo que les menciono, culpar al jugador. Claro, hay muchos que dicen, pero está bien, el jugador tiene responsabilidad, por supuesto que tiene responsabilidad, pero el técnico no es el llamado a salir en una conferencia de prensa a decir, bueno, lamentablemente como los jugadores no rinden en sus clubes y no juegan, bueno, es difícil, no se puede hacer nada. No, pues, no, esa verdad solo deja bien solo busca dejar bien a él y decir, yo no me equivoco, el problema son ellos, y no es así. Después pasó lo de Ruiz Díaz, que dijo que había puesto en la posición del primer palo para que vaya la pelota porque en su club siempre lo hacía y en verdad pues salió el técnico de Seattle Sanders a decirle que jamás ponían a Ruiz Díaz en esa posición. Innecesarias mentiras que ha dicho Juan Reynoso y mensajes que no han sumado. Entonces, esto ya va más allá de lo futbolístico, sino estrictamente con lo que tiene que ver con mostrar una imagen que no suma, que genera división, que desune, ¿no? En todos sentidos. Y ahí hay un punto también importante, porque cuando él habla de que hay jugadores que no dan para 90, que no dan para 60, ¿cómo es entonces que Juan Reynoso practica la presión alta si no hay jugadores constantes en el esfuerzo? Por ejemplo, yo les cuento algo. En la época de Gareca, tenían un departamento de ciencias aplicadas en el que trabajaba, por ejemplo, bueno, ya, en fin, no importa los nombres, porque no los voy a recordar todos, pero había un equipo de trabajo en cuanto a lo que significaba que objetivizar todas las cosas que buscaba hacer como equipo la selección de Gareca y su comando técnico. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué la selección de Gareca no presionaba alto? Bueno, no presionaba alto porque dentro de los análisis que se habían hecho, se había objetivizado y se había llegado a la conclusión de que Perú hacía una mucho mejor presión en 3/4 que en ataque. ¿Por qué? Porque cuando hacía una presión muy alta necesitaba de esfuerzos mucho más recurrentes, porque hay que ir. Y además no teníamos en nuestros jugadores las características como para lograrlo. Entonces se decidió que había que presionar en 3/4 y se hacía de gran manera porque se obtenía un alto número de recuperaciones con ese tipo de presión, en 3/4. Entonces, cuando uno escucha a Juan Reynoso decir, por ejemplo, que no jugadores que no dan para 60 minutos y después los termina utilizando y quiere salir a presionar alto, pues es una contradicción tremenda, porque no hay jugadores para ir a presionar alto, porque los estás matando físicamente, porque sus características, su capacidad y probablemente la liga en la que juegan no les permite llegar a ese nivel desde lo físico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Acoplarte y decir, bueno, vamos a presionar de esta manera porque nuestros jugadores lo hacen mejor allí. No es que no estén preparados, sino que lo hacen mejor de esta determinada manera y porque está objetivizado
que se puede lograr haciéndolo de esta forma. Y ahí viene el punto número 3, que tiene que ver con que haya destruido todo lo que anteriormente se hizo en 7 años con el cuerpo técnico de Gareca y él a la cabeza, que tenía que ver con esto, con los números, con haber objetivizado muchas cosas. Por ejemplo, lo de la presión. Perú presionaba mejor en 3 cuartos que haciendo una presión alta. ¿Por qué? Por la característica de sus jugadores, porque los números en general mencionaban que el equipo se sentía jugaba mejor de esa manera, recuperaba más pelotas de esa manera, además de el tacto y el trato y la conversación con el futbolista que tenía que ver con qué, cuánta comodidad pueden llegar a tener haciendo una u otra cosa. Y eso ya es manejo del técnico. Está también el recordado ejemplo de Miguel Araujo y la confianza y seguridad que le daban cuando fue a marcar a Suárez y Cavani, por ejemplo. Bueno, todo eso se lograba a partir de qué? Del trabajo fuera de la cancha, porque el seleccionador no solamente debe trabajar dentro del aspecto técnico-táctico, eso es lo de menos, sí, por supuesto, tú puedes tener una determinada visión del juego y querer también determinadas cosas que pasen en cuanto a lo futbolístico, pero tienes que tener un sustento y todos esos sustentos se habían hecho con anterioridad durante la época de Gareca. Entonces, al haber recibido Juan Reynoso un equipo con el mismo plantel, con algunas bajas, por supuesto, la de Cueva y algunas otras que ya ni siquiera viene al caso mencionarlas, porque ustedes saben muy bien cuáles son, se había recibido no solamente a un grupo de jugadores, sino también todos los datos objetivos de lo que hacía bien cada jugador de manera individual y colectiva, incluso relaciones entre qué, si jugaba este de central, pues a este le iba mejor de mediocampista. Todos esos datos estaban. ¿Y qué pasó? Pues no se tomaron en cuenta. ¿Qué hizo Juan Reynoso? Chau este, chau fulanito, no quiero saber nada de los que trabajaron con Gareca. ¿Por qué? ¿Tantos celos hay con lo que hizo Ricardo Gareca en la selección peruana? ¿En serio? ¿Por qué dejar de lado eso y por qué empezar de cero? Ustedes se imaginan a un gerente general de una muy buena empresa llegando a borrar todo lo que le dio éxito a esa empresa para cambiar y hacer todo de cero. No, le puedes ir poniendo cosas de tuyas, ¿no? Mejorando cosas también quizás, incluyendo otras que consideras que pueden ayudar. Mejorar la selección, el jugador, el cuerpo de trabajo, todo lo que se hace en Videna, etcétera. Pero borrarlo, sacarlo, no utilizarlo. ¿Por qué no utilizarlo? ¿Los hace menos? ¿Lo hacía menos a Reynoso utilizar todos los datos objetivos que se habían logrado con el comando técnico anterior? Eso es no ser inteligente, desaprovechar, totalmente desaprovechar lo que se había hecho en un trabajo de 7 años o un poquito más. ¿Eso es ser inteligente? Yo creo que no. El punto número 4 tiene que ver con que, por ejemplo, nunca tuvo un 11. Nunca tuvo un 11, que es otra contradicción gigantesca. Si no tenemos jugadores para sostenernos dentro de lo que significa el aspecto físico, como lo menciona y lo ha repetido Juan Reynoso en varias de sus declaraciones, entonces, ¿por qué usó tantos futbolistas? ¿Por qué no usó una base de los que están preparados para disputar eliminatorias? O sea, tu mensaje, Juan Reynoso, es: no dan para 60, no dan por 90, no juegan en sus clubes, su actualidad es mala. Si es así, ¿por qué no hiciste una base que repitas partido a partido? ¿Por qué? ¿Por qué de un partido a otro hacías 2, 5, 6, 8 cambios? ¿Por qué? No tiene sentido. Es otra gran contradicción de la era Juan Reynoso. Si tenemos pocos, pues utiliza esos pocos. Y a los demás les das minutos. Suena fácil, sí, no es, por supuesto que no es, pero es una contradicción de acuerdo a su mensaje, que tiene que ver siempre y tuvo que ver siempre con el aspecto físico, rendimiento y etcétera. ¿Por qué no mantuviste una base si no tenemos una gran cantidad de jugadores como para disputar el primer nivel, que son las eliminatorias? Raro, raro, ¿no? O sea, ¿qué querías demostrar? ¿Que la rotación funciona? No lo sé. Y punto número 5, por el que Reynoso considero que clavó su tumba, es porque
vive en una realidad paralela, totalmente opuesta a la que vemos todos nosotros. Hemos marcado estos 4 puntos anteriores. ¿Es acaso que no se da cuenta Juan Reynoso que su presencia hoy en la selección es negativa? Y lo digo porque él, hasta la última conferencia que dio, dijo que se ve como técnico de la selección. Por lo menos, con un poquito de sangre en la cara, podría pensar, me siento capacitado, considero que puedo darle la vuelta a este mal momento, pero aún así pongo mi cargo a disposición, por dignidad, por decencia. ¿Por qué? Porque ya no decido yo y porque soy consciente de que este es un mal momento para la selección y que no le estoy haciendo bien a la selección y que no estoy logrando que los jugadores alcancen su nivel. Porque me he dado cuenta que los mensajes que he dado han sido inoportunos. Porque me he dado cuenta que no he sido inteligente, porque no utilicé todo lo que recibí, sino quise empezar todo de cero. Hay miles de cosas como para que él se dé cuenta que su mandato, o en todo caso, su tiempo como seleccionador de Perú, se acabó. Pero no lo quiere ver. ¿Por qué? Vive en una realidad opuesta a la que todos vemos en este momento. Le mando un abrazo, cuídense mucho. Para mí estas han sido las 5 razones por las que Juan Reynoso cavó su tumba como seleccionador de Perú. Chao, chao.